ahora vamos a ir al siguiente punto, que es verificar la hipótesis de distribución normal. Ok, esto lo voy a copiar. Entonces, estos son estadísticos descriptivos. Ahí está, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es verificar la condición de normalidad en las variables. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es cada variable presenta una distribución normal en torno a su promedio o alrededor, en torno, hay una diferencia de entorno junto y separado, ¿no? En torno a su promedio y a la desviación estándar. Y la hipótesis alternativa es que cada variable no presenta una distribución normal. ¿Cuál es la regla de decisión? Acuérdense. La regla de decisión es si la probabilidad es mayor que el 5%, no se rechaza la hipótesis nula. Por otra parte, si la probabilidad es menor que el 5%, se rechaza la hipótesis nula. ¿Okay? Entonces, de esta forma nosotros verificamos si una variable tiene o no tiene distribución normal. Para poder correr el comando, vamos a utilizar dos pruebas. Una con base en, vamos a hacer una prueba de normalidad a partir de la asimetría y kurtosis. Y la otra, vamos a utilizar otra prueba de normalidad a partir de la prueba Shapiro-Wilk. En esta primera prueba de normalidad vamos a decir que cuando los datos son simétricos y cuando la kurtosis es de tipo mesocúrtica, por lo tanto va a existir una distribución normal. Y si hay un sesgo positivo o negativo y hay una kurtosis que puede ser de tipo platicúrtica o leptocúrtica, por lo tanto vamos a decir de que no existe distribución normal. ¿Cómo hacemos esta prueba? El comando es SK, S de Symmetric Analysis, K de kurtosis, test de prueba, y simplemente voy a poner el nombre de las cuatro variables. Rendimiento A, rendimiento B, estrategia A y estrategia B. De igual forma voy a ejecutar al mismo tiempo la otra prueba que es de Shapiro-Wilk con el comando swilk y las cuatro variables. Entonces voy a selecciono y vamos a dar ejecutar, selección. Aquí hay un error, ¿no? Dice resultado no encontrado. La variable resultado no encontrado. La variable se llama rendimiento. Ah, es que es del anterior ejercicio. Sí.
Sí, fíjense, aquí voy a borrar el último, por favor. ¿Pueden visualizar? La voy a borrar, ¿ya? Solamente debe decir rendimiento A, rendimiento B, estrategia A, estrategia B. Nuevamente. Ahora sí, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que visualizamos acá? La primera es la prueba de normalidad con base en asimetría y kurtosis. ¿Cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es sobre el chi cuadrado conjunto. Estos son los niveles de probabilidad. Fíjense el primero, rendimiento de A, 0,000, el cual es menor que el 5%, 0,00, el cual es también menor que el 5%. Para la estrategia A, la probabilidad es 0.1537, el cual es mayor que el 5%. Y para el caso de la estrategia B, la probabilidad es 0.0000, el cual es menor que el 5%. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que tres variables no tienen una distribución normal: el rendimiento de A, el rendimiento de B, tampoco tiene una distribución normal la estrategia de B. Solamente la única variable que tiene una distribución normal es estrategia A. Esto de acá lo puedo verificar a través de otra prueba, que es la prueba de Shapiro-Wilk. En el caso de la prueba de Shapiro-Wilk voy a llegar a la misma conclusión. Solamente la estrategia A es mayor que el 5% y en los otros casos es menor que el 5%. Doctor, Sí, estimado. una consulta. ¿El Stata plotea, es decir, genera algún tipo de gráfico, de curva, etcétera? Claro. Ahorita se lo voy a mostrar. Ya. Bien, entonces, según las pruebas de hipótesis de distribución normal, asimetría y kurtosis, como Shapiro-Wilk, ¿no es cierto? Una variable presenta distribución normal. ¿Cuál es esta variable? Es aquella estrategia A, correcto. Estrategia A. Presenta distribución normal y tres variables no presentan distribución normal. Es el rendimiento de A, es el rendimiento de B y es la estrategia B. Repito, la importancia de hacer estas pruebas me va a servir para esto. Si mis variables tienen distribución normal y es comparación, puedo hacer el t-test. También puedo hacer
Si tienen distribución normal, el análisis de varianza. Pero ¿qué sucede si tienen distribución no normal? Tengo que hacer este Mann-Whitney Unit Test. Y si no tienen distribución normal y quiero hacer correlación, no puedo utilizar Pearson, sino lo que debo utilizar es, para efectos de correlacionar variables, aquellas variables que no tienen distribución normal, debo utilizar la prueba de Spearman. ¿Okay? ¿Qué sucedería si quisiera hacer estas pruebas de hipótesis con menú de ventana? Antes de, por ahí mencionaba Vladimir si se pueden hacer gráficos. Acá hay gráficos. En la sección de gráficos tengo para hacer gráficas de barra, gráficos de punto. Puedo hacer gráficos de cajas. Aquí también puedo ver si hay valores atípicos, gráficas de series de tiempo. Por ejemplo, quisiera hacer un gráfico de punto. Voy a seleccionar una variable que sea el rendimiento A y la otra variable que sea un ejemplo, ¿no? La estrategia A. O pudiera hacer otros tipos de gráficos. Vamos a ver un gráfico de histogramas. Si quiero ver cómo se distribuye la variable rendimiento A. Aquí debo seleccionar si los datos son continuos o si son discretos. Voy a asumir de que el rendimiento es continuo. En este caso es el rendimiento A, donde posiblemente la mayor frecuencia observada está en este intervalo y también está en este otro intervalo, ¿no? Pero en realidad hay más una distribución uniforme. Básicamente hay un espacio donde no tengo observaciones. Entonces, según lo que querramos graficar, podemos ir observando y explorando las distintas estrategias de gráficos que querramos utilizar. No sé si eso responde a su pregunta, estimado Vladimir. Perfectamente, doctor, gracias. Sí. Sí, aquí un poco tendríamos que explorar. Como les digo, si no sabemos los comandos, también lo importante es que tenemos el menú de ventana.
Aquí en estadística, ¿qué podemos hacer? Nosotros estamos básicamente con lo que es la parte descriptiva y algunas pruebas de hipótesis clásicas y pruebas de hipótesis no paramétricos. Podemos hacer, ¿están visualizando? Sí. Podemos hacer modelos de regresión con mínimos cuadrados ordinarios, una regresión lineal. Podemos utilizar también mínimos cuadrados no lineales. Podemos hacer análisis de series de tiempo, modelos ARIMA, ARCH, ARFIMA, cadenas markovianas. Podemos hacer también modelos de series multivariantes. Podemos hacer datos de panel. ¿Qué más podemos hacer? A ver. Alguien si por ahí quiere hacer análisis multivariante, análisis factorial, componentes principales, análisis de conglomerados. Si necesitamos hacer análisis de serie de tiempo multivariantes, modelos VAR, vector con corrector de errores, modelos Garch multivariantes, modelos de equilibrio general, dinámico y estocástico. Miren ustedes. Interesante, ¿no? Potente Stata, ¿no? ¿Cómo ven? Todo se puede hacer con Stata casi. Todo. También podemos hacer muestreo, podemos hacer análisis bayesiano. Por ejemplo, para el caso de Alejandro Martín y ¿quién es el otro compañero que está haciendo modelos de scoring? Elena. ¿Mm? Germán. Germán. Germán, por ejemplo, aquí ustedes pueden hacer análisis de scoring. ¿Están visualizando? Sí, sí, sí. Sí, para regresión logística, Probit, Probit, ahí con selección, Probit, regresión Probit heterocedástica, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de modelos son los que se utilizan para hacer modelos, modelos de scoring crediticio. También se puede utilizar dentro de lo que es scoring. Ustedes han visto en la literatura que también se puede hacer análisis discriminante, ¿no? Aquí en estadística, análisis multivariante, tenemos también la opción de análisis discriminante, lineal, cuadrático, logístico, análisis discriminante lineal canónico, para diferenciar entre grupo de pagadores versus grupo de no pagadores, un ejemplo, ¿no? Que nos salga un score de corte y ese score de corte nos permita clasificar en cuál grupo va a caer la persona. Gracias, doctor. Sí. Buenísimo. Al peluche cae, ¿no? Sí. Bien. Y ustedes saben, como les dije, esto funciona con comandos. Si no lo sé los comandos, puedo ir explorando y trabajar con un menú de ventanas. Entonces eso creo que se hace intuitivo. Ok, bien. Entonces, un poco para hacer estas pruebas con menú de ventana, me voy a ir a estadísticos, en estadísticos, sumarios y tablas. Esta opción está en gráficos de distribución y test. Voy a ver, por ejemplo, un gráfico puedo hacer un gráfico de simetría y seleccionar una variable en particular, ejemplo, rendimiento de A.
Si tengo la línea media, puedo ver que hay varios valores que están por debajo, perdón, de la mediana, ¿no es cierto? Entonces, por aquí podría existir algún tipo de sesgo por debajo de la mediana, la mayor parte de las observaciones. Bien, pero yo lo que les voy a mostrar es cómo se obtienen las pruebas de hipótesis de normalidad mediante ventana. Le había dicho estadística, sumarios, tablas y test estadísticos, gráficos de distribución y test. Y aquí tenemos las dos pruebas. Una que es el test de normalidad basado en asimetría y kurtosis, y el otro test que es el de normalidad basado en Shapiro-Wilk. Incluso hay otro tercero, que es el test de normalidad basado en Shapiro-Franz. Entonces, primero vamos a ver este test de normalidad basado en asimetría y kurtosis. Lo único que debemos hacer es seleccionar las variables. Rendimiento de A, rendimiento de B, estrategia de A y estrategia de B. Y clic. Ok. De igual manera podemos visualizar para la otra prueba, que es para la prueba de Shapiro-Wilk, gráficos de distribución y test, test de normalidad Shapiro-Wilk, y solamente debo seleccionar con clic, 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 las variables. Y ok. ¿Qué mecanismo a ustedes les parece más fácil? ¿El de comando o el menú de ventana? ¿Qué dice Hugo? Necesitamos la aprobación de Hugo. Me es indiferente, comando, ventana, dependiendo, ¿no? De comandos, si tengo mucha habilidad en los comandos, la ventana que se tarda mucho. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a los dos. Excelente. Desde que yo sé programar, yo Bien. igual aprendí a hacer algunos macros. Entonces, tengo cierta habilidad, pero bueno, no soy maestro. Zuckerberg. En otras palabras, No deja de sorprender. en otras palabras me está diciendo, profesor, me ofende con su pregunta. No quise decir eso. ¿Eh? Aprendí hace unos años y tengo todavía, me acuerdo, algunos comandos, ¿no? Y se repiten. La Sí, misma estructura de información. aquí en relación a los comandos es importante que nosotros tengamos, nuestro do file es como una plantilla, es un template, ¿no? Donde el análisis es estándar, lo único que nosotros hacemos es actualizar los nombres de las variables, nada más. Pero si yo sé que quiero hacer pruebas de hipótesis como la que estamos haciendo, simplemente me voy a mi do file y con la base de datos que sea pertinente, voy actualizando el nombre de las variables y voy ejecutando. Nada más. Eso es lo más fácil. Y el otro también es para temas de réplica, ¿no? Para que no vayan saliendo los mismos resultados, pese que por ahí algo ha sucedido, que no hemos tenido alguna dificultad, pero al final creo que han ido saliendo, ¿no? Bien, entonces esto es como hacemos pruebas de normalidad. Ahora vamos a hacer dos tipos de prueba. Una que es, vamos a hacer una prueba de hipótesis de igualdad de varianzas. Aquí, ¿cuál es la hipótesis nula que vamos a plantear? Vamos a plantear la hipótesis nula que las varianzas son iguales en el rendimiento de A y en el rendimiento de B, contra la hipótesis
alternativa que las varianzas son diferentes en el rendimiento de A y en el rendimiento de B. En el caso particular de las finanzas, las varianzas cobran relevancia. ¿Cómo se mide el riesgo en las finanzas? ¿Cómo se mide el riesgo? ¿Qué dice Cristian? La varianza de división estándar. Correcto. En finanzas, el riesgo se mide por la varianza, o que es lo mismo, la desviación estándar. Tengo activo A, tengo activo B, tengo activo C. El menos riesgoso es el que tenga la menor desviación estándar, ¿no? Por lo tanto, ese es, en nuestro caso particular, esa es la importancia de la varianza. En otras palabras, si yo voy a comparar voy a comparar la varianza de B y la varianza de A, estoy planteando la hipótesis nula de que el riesgo en cualquiera de dos alternativas es igual, es el mismo riesgo. Bien, entonces voy a seleccionar esto de acá y le voy a dar ejecutar. Bien, fíjense ustedes, en un caso tenemos, esta es la prueba razón de varianza. En este caso tomamos que el rendimiento de B, la desviación estándar del rendimiento de B es igual a la desviación estándar del rendimiento de A. Pero esto lo vamos a trabajar en términos de razón, ¿ok? Entonces, la razón es que la desviación estándar del rendimiento de B dividido entre la desviación estándar del rendimiento de A. Entonces, el análisis de comparación de varianzas en realidad se fundamenta en comparación de desviaciones estándar. ¿Y cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la razón es igual a 1. ¿Y qué sucede si la razón es igual a 1? Significa que las desviaciones estándar son iguales, ¿ok? ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Acuérdense que la hipótesis alternativa depende de la hipótesis de investigación. Yo puedo plantear como hipótesis de investigación que el riesgo o la desviación estándar en el rendimiento de B es menor que la desviación estándar que en el rendimiento de A. Puedo plantear la hipótesis alternativa que lo contrario de la hipótesis nula, que simplemente las desviaciones son diferentes. No digo si es mayor o si es menor. O también puedo plantear la hipótesis alternativa que el rendimiento de B es, el riesgo o la desviación estándar del rendimiento de B es mayor que la desviación estándar en el rendimiento de A. En este caso, si yo planteo una hipótesis alternativa que es menor, en este caso vamos la hipótesis nula es que son iguales, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a rechazar la hipótesis nula, es decir, las desviaciones estándar son diferentes, y desde luego la hipótesis alternativa es que el rendimiento de B es menor que el rendimiento de A. Luego, si no me interesa saber
cuál es el signo en la hipótesis alternativa, igual no voy a rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, aquí estaría llegando a la conclusión que ambas varianzas son diferentes. Y para el último caso, si planteo una hipótesis alternativa, que la razón es mayor que 1, por lo tanto, aquí no voy a rechazar la hipótesis nula. Entonces, esto es lo que se conoce como análisis o razón de varianza. ¿Cuál es el justificativo para hacer esto? ¿Cuál es la condición que debo cumplir para que pueda hacer esta prueba de hipótesis? La condición es que ambas variables, rendimiento de A y rendimiento de B, deben tener una distribución normal. ¿Tienen distribución normal estas variables? No tienen. Solo Sí. una estrategia. Solamente, exactamente, una estrategia. Muy bien. Entonces vamos a ir a, si ustedes quieren hacerlo esto con menú de ventana, deben irse a estadísticas, sumarios, tablas y test estadísticas. Y luego se van a ir a test de hipótesis clásico y se van a ir a test de comparación de varianzas. ¿Ok? En este caso tenemos dos muestras usando variables. No tenemos grupos. Grupos es como en el primer caso, en el primer ejercicio que hicimos. En este caso queremos comparar una variable, que es el rendimiento de A, con otra variable, que es el rendimiento de B, usando dos muestras, usando variables. Y aquí el by if in, por default, todo igual. Fíjense ustedes que yo primero seleccioné el rendimiento de A y después seleccioné el rendimiento de B, ¿no? Por eso aquí la conclusión va a ser un tanto diferente. ¿Okay? Solamente como apreciación. Va a depender cómo se relacionen las variables. Generalmente la primera variable que utilizamos es nuestra variable de intervención o nuestra variable de experimento, y la segunda variable en la cual esperaríamos de que exista una diferencia estadísticamente significativa, y nuestra segunda variable es nuestra variable sin intervención o sin estrategia. Bien, quiero mencionar también de que podemos hacer igualdad de medias, que fue con lo que hicimos inicialmente, con la prueba, es un test clásico, un test de comparación de medias, como vimos en el primer elemento, es con la prueba t-test. Ahora no tenemos grupos, sino son variables. Entonces, aquí podemos definir, aquí necesitamos un supuesto importante. El primer supuesto es si las variables tienen varianza igual o si tienen varianza diferente. Podemos hacerlo tanto para el rendimiento como también podemos hacerlo para las estrategias. El comando que estamos aquí evidenciando, estamos asumiendo de que tanto los rendimientos como las estrategias tienen varianzas distintas.
Este supuesto de la varianza lo hemos visto en la desviación estándar, cuando vimos el primer punto que era estadísticos descriptivos. Sin embargo, ¿cuál es la condición para realizar la prueba de hipótesis t-test o el estadístico test? El supuesto y la condición es que las variables deben tener distribución normal. En nuestro caso, hemos visto que solamente una variable tiene distribución normal, el resto de las variables no tiene distribución normal. Por lo tanto, digamos que no sería aplicable la prueba t-test. Lo que corresponde es una prueba no paramétrica, precisamente también porque no se cumple el supuesto de normalidad. Y esta prueba no paramétrica la vamos a utilizar o vamos a utilizar la prueba Wilcoxon. Wilcoxon es una prueba que se aplica si las variables no tienen distribución normal. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar esto de acá. Bien, entonces yo voy a hacer la interpretación de lo que es, una prueba de hipótesis cuando no se tiene distribución normal. Vamos a comparar el rendimiento de B y el rendimiento de A. ¿Cuál es la hipótesis nula? Los rendimientos promedios son iguales. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Los rendimientos promedios son diferentes. Y esto se hace con signos. Fíjense, la hipótesis nula es el rendimiento de B es igual al rendimiento de A. Son 307 observaciones. De esas 307 observaciones, en 244 casos existe una diferencia positiva. ¿Qué significa una diferencia positiva? Significa que en 244 casos el rendimiento de B es mayor que el rendimiento de A. En 40 casos la diferencia es negativa. ¿Qué significa una diferencia negativa? Significa de que el rendimiento de B es menor que el rendimiento de A y solamente en 23 casos ambos rendimientos son iguales. Por lo tanto, se realiza una prueba de hipótesis para una diferencia promedio de 12.82, que sería la diferencia promedio entre el rendimiento de B y rendimiento de A. Fíjense que esta diferencia es positiva. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que la probabilidad es menor que el 5%, por lo tanto, aquí vamos a rechazar la hipótesis nula en la cual plantea que ambos rendimientos son iguales. Por lo tanto, la conclusión es que al rechazar la hipótesis nula, los rendimientos son diferentes de forma estadísticamente significativa. Si ustedes quieren hacerlo esto con menú de tabla, deben irse a estadísticas, sumarios, test y estadísticos, pruebas no paramétricas. Esta se llama test, de hipótesis no paramétricos.
Test de sumas de rango de Wilcoxon para variables que no presentan distribución normal. Test de sumas de rango de Wilcoxon. Aquí que debo seleccionar rendimiento de A. Perdón, aquí hay un pequeño error. Seleccioné otra cosa. El efecto de los rendimientos marginales decrecientes. Es test de rangos signados para datos apareados. Test de datos signados. Entonces, aquí voy a seleccionar una variable, rendimiento de B, y no me permite seleccionar, simplemente voy a escribir rendimiento-A. ¿Ok? Tengo la tabla. Luego tenemos otro tipo de análisis, el análisis de ANOVA. El análisis de ANOVA es un análisis de dependencia, en el cual yo quiero plantear de que una variable es la antesala de lo que es el modelo de regresión. Yo quiero plantear que una variable dependiente, ejemplo, rendimiento de A, está explicada por una o más factores explicativos. Llamemos estrategia de A y el rendimiento de B, que está explicada por la estrategia financiera de B. ¿Ok? Entonces, este es ya un análisis de dependencia. Entonces, voy a seleccionarlo, lo voy a correr. En estos casos, ¿cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál sería la hipótesis nula? ¿Quién nos quiere hacer comentario? Este es un análisis de dependencia. Que no existe dependencia entre las variables. Correcto, muy bien. Ustedes lo deben ver, como se dice comúnmente, esto chicle en comparación de ver ya modelos de volatilidad, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, sí, porque en volatilidad entrábamos incluso a calcular ese cisne negro, no me acuerdo cómo se llama, que teníamos que esos datos que influía en el resultado, o sea, incluir otras variables para anularla. Claro. No me acuerdo el nombre. Sí, en la ecuación de varianza. Sí, incluso colocábamos unas Poníamos, palabras, escribíamos. Sí. En Instantana lo veo. Bien, entonces, como decía Valeria, aquí la hipótesis nula es que la variable X no influye sobre o no explica la varianza en la variable Y. ¿Ok? Y la hipótesis alternativa es que la variable X explica la varianza en la variable Y. ¿Qué es lo que debo fijarme? Lo que debo fijarme es la probabilidad de la prueba F. En este caso, la probabilidad de la prueba F es mayor,
es menor que el 5%, por lo tanto, aquí se rechaza la hipótesis nula. Entonces, decimos que la estrategia A genera variabilidad estadísticamente significativa sobre la variable, sobre el rendimiento del grupo A, ¿no? La misma conclusión también la puedo ver cuando veo la probabilidad de F, estoy viendo de que es menor que el 5%. Por lo tanto, aquí voy a rechazar la hipótesis nula. Y voy a llegar a la conclusión que la estrategia B genera variabilidad estadísticamente significativa sobre el rendimiento B. Okay. Ese es el análisis ANOVA, un análisis de dependencia. Doctor, una consulta. Sí, adelante. Nosotros podemos elegir la pertinencia de cuáles usamos para comprobar las hipótesis, ¿no? No Sí. necesariamente tenemos que hacer todo, según el caso, ¿no? Así es. Correcto. Como le mencionaba, básicamente usted lo que debe verificar son los condicionantes, ¿no? Todo depende de cuál es la naturaleza de la pregunta, si va a comparar grupos, o en este caso puede comparar con o sin estrategia, si es una asociación de variables, si es correlación, ¿no es cierto? Debe también señalar cuántas variables tiene, por lo menos deben tener 2 variables, por lo menos, o puede ser una y comparar con grupos categóricos, como el primer ejercicio. También eso depende del tipo de variables que tiene, si son variables categóricas o son variables continuas, y finalmente depende del tipo de la distribución de las variables, si son variables con distribución normal o lo contrario, no normal. Y en función de todo lo anterior se determina el tipo de test. ¿Cómo ven? Perfecto. En el caso, por ejemplo, el segundo ejercicio que hicimos hoy, usted no necesita determinar normalidad. Son pocos datos, es un cuadrito. Ese solamente funciona con una prueba chi cuadrado. Para el segundo ejercicio que hicimos hoy. Pero para el caso de nosotros, usted hablaba en algunas clases anteriores que tendríamos que validar con otros resultados. Pero pueden ser otro rubro, ¿no? También Claro. o de otra empresa. Claro. Sí. Por ejemplo, para el caso de Cristian, por lo menos Cristian debe sacar algunas correlaciones, ¿no? Y ahorita les voy a mostrar lo que es las correlaciones. Bien. Las correlaciones, ustedes saben, son asociaciones que existen entre variables. Estas asociaciones pueden ser positivas o pueden ser negativas o igual a 0, ¿no? Y también es importante mencionar de que hay 2 tipos de coeficientes de correlación. Uno es el, para no repetir como loro, Cristian, ¿nos puede decir cuál es la diferencia entre la correlación de Spearman y la correlación de Pearson? Si no me equivoco, las continuas. Ya. ¿Qué más? En la una creo que son categórica, continua y otra es continua. Si no estoy Sí. a equivocarme.
Sí, en la correlación de Pearson, ambas variables deben ser continuas, ¿no? Y en la correlación Spearman pueden ser categóricas o discretas. Por otra parte, para la correlación de Spearman, también no tienen distribución normal o no normales. Y para la distribución y para el caso de la correlación de Pearson deben tener una distribución normal, aunque es muy difícil que las variables tengan distribución normal, ¿no? Generalmente en economía y finanzas casi todas las variables no tienen distribución normal. ¿Ok? Bien, entonces, cuando nosotros realizamos análisis de correlación, en este caso vamos a correlacionar el rendimiento de A con la estrategia de A bajo el coeficiente de Spearman y vamos a correlacionar el rendimiento de B con la estrategia de B. Entonces, ¿qué argumentos o instrucción le doy a Stata? Le voy a decir de que me muestre resultados. El print es mostrar resultados con niveles de significancia del 10% y que me ponga una estrella para un nivel de significancia del 5%. Y por otra parte, también le voy a decir a Stata que me realice que me muestre los resultados en una matriz. Para el caso de Pearson es con el comando P de Pearson wcor. ¿Okay? Entonces yo voy a seleccionar todo de una sola vez y lo voy a ejecutar. En otras palabras, para la correlación debo definir primeramente si es una correlación de Pearson o de Spearman y debo correlacionar dos variables. Bien, aquí tengo el primer caso con vamos a compartir. Tengo mi coeficiente de correlación entre el rendimiento A y el rendimiento B. Es de 0.85, tiene una estrellita. ¿Qué significa una estrellita? Significa un nivel de significancia estadística del 0.05. Por lo tanto, a mayor estrategia A, existe mayor rendimiento A de manera positiva y estadísticamente significativa al 5%. ¿Cuál es la relación entre el rendimiento B y la estrategia B? Es una relación positiva y estadísticamente significativa al nivel del 5%. Pero fíjense ustedes que la asociación al rendimiento B y la estrategia B es menor que el rendimiento A y la asociación con la estrategia A. ¿Ok? Y de igual manera, esto hemos hecho lo mismo para en términos de correlaciones, pero son valores similares si utilizamos la correlación de Pearson, aunque sabemos de que hay sus diferencias en cuándo usar una y cuándo usar otra. Bien, entonces de esta forma hemos dado por concluido, vamos a dar por concluido la sesión de hoy. No sé si hubiera algún comentario. ¿Hay algún comentario?
Creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Como decía Diego, de todo lo que hemos visto, no vamos a utilizarlo todo, ¿no? No, Solo no. que se Sí, adecue a nuestro estudio. claro, obviamente aquí lo que ustedes deben, lo que yo quiero mostrarle es las alternativas que ustedes tienen, ¿no? Ustedes obviamente verán cuál es más pertinente en sus respectivos trabajos. Listo. Pero al menos deben utilizar una. ¿No está bien? ¿Qué hemos Más visto? fonometría. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto análisis de comparación con y sin estrategias, utilizando la prueba T, y también utilizando pruebas no paramétricas, ¿no? Hemos visto análisis de varianza, hemos visto la prueba chi cuadrado para asociación entre grupos con pocos datos de tipo no paramétrico. Hemos visto también el análisis ANOVA como una herramienta que es la antesala de lo que es la regresión múltiple para análisis de dependencia, y también hemos visto asociación entre variables a través del coeficiente de correlación de Pearson y a través del coeficiente de correlación de Spearman, ¿no? Entonces, estos son elementos básicos que ustedes tienen a su disposición. Si ustedes quieren, antes de terminar, pueden guardar su base de datos de Stata. ¿Okay? Simplemente aquí yo les voy a compartir mi editor de datos. Lo guardo como cualquier archivo, ¿no? Archivo, guardar como, y no sé, le voy a poner base, taller 1, taller en Stata. Se va a guardar con formato DTA, que ese es el formato de la base de datos de Stata. ¿Ok? Y cuando yo quiera abrirla, mi base de datos, cuando quiera abrir mi base de datos Stata, simplemente debo irme a archivo y abrir. Y una vez que ya la he abierto, puedo visualizar. ¿Ok? Bien, entonces, la verdad que Stata es bastante amigable, ¿no? ¿O cuál es su percepción? ¿Lo ven amigable o no? Sí, sí. Muy bien, estimados. Nos vemos el próximo martes con un grupo y con el otro grupo el próximo jueves. Así hemos quedado, ¿no? Sí, profe, así hemos quedado. Bien. Doctor, una última consulta. Sí, adelante, Cristian. Con nuestros trabajos, al momento de hacer, ¿tenemos que utilizar la misma base de datos o utilizar otra base